El modelo socioeconómico de PP y PSOE nos ha traído a esta difícil situación de crisis económica que estamos pagando a aquellos que no la hemos causado. El Partido Popular siempre hizo de la política una cuestión personal, de unas pocas personas. Antepuso el interés de unas pocas personas, como digo, al de la mayoría incluso de sus votantes, a los que recurría, pues eso, simplemente a pedirles el voto. La política, sin embargo, o es una cuestión social o es otra cosa. Incluso puede ser una forma de saquear el presupuesto o de tomarle el pelo a la gente. Y hemos tenido, por ejemplo, ahora un gobierno tripartito, que ya es bipartito, y ahora, pues, claro, surgen las preguntas. Hemos vuelto a hacer la política una política, de la política una cuestión personal, y en todo caso, ¿se puede hacer política social o el poder, por definición, crea impotencia social? ¿Se puede cumplir los compromisos? Y en el caso de que no se cumplan, ¿es porque es imposible o porque no había intención de cumplir los compromisos? Esta noche buscamos la opinión de una persona joven, aunque veterano, en la política oriolana. Carlos Navarro, buenas noches y bienvenido al Cascabel. Muy buenas noches, un placer estar aquí contigo. Muchas gracias. Carlos, ¿desde qué año llevas en política? Bueno, yo creo que llevo en política desde toda mi vida, ¿no? Recuerdo cuando yo era un adolescente que ya a través de la historia, ¿no?, de esa asignatura que tan denostada está ahora con el sistema educativo, ya me empecé a interesar por la política y fue un histórico coordinador de Izquierda Unida, Julio Anquita, el que además me hizo de ser de izquierdas y de Izquierda Unida. A nivel local yo empezamos un grupo de gente con la idea de retomar el colectivo de Izquierda Unida de Orihuela en el año 2006, a finales o mediados del año 2006, y desde entonces pues ahí hemos estado al pie del cañón, no solo en Izquierda Unida también, que es lo que yo creo que es más importante también en los movimientos sociales. Bueno, algunos hablan de tu inexperiencia, pero viendo lo que en este país se llama hacer política, ¿inexperiencia para qué? Claro, es que dependiendo a quién le preguntes, pues te va a decir que la política es para una cosa o es para otra. Yo creo que la política no es ni más ni menos que un compromiso con el pueblo, un compromiso por mejorar la calidad de la vida de todos nuestros vecinos, de nuestros paisanos, de nuestros compañeros. Y al final yo creo que la política no es ni más ni menos que eso, ¿no?, que la voluntad porque la igualdad llegue a todos los rincones y que no haya nadie por encima de nadie. Para otros no es así, y ejemplos los tenemos y muchos. Bueno, Izquierda Unida se define como una de las pocas fuerzas, yo tengo aquí apuntado la única, pero bueno, es muy posible que haya alguno más, sí, seguro, que ha hecho frente al neoliberalismo que representa, según vosotros, el Partido Popular y el PSOE. Pero ¿cómo? ¿Cómo habéis hecho frente a eso? No es que el PP y el PSOE representen el neoliberalismo. El neoliberalismo es una ideología que está basada en un concepto de la economía que no que tenga el Partido Popular, el Partido Socialista. Ellos no son más que los peones que ponen en marcha esas políticas que les vienen marcadas, como estamos viendo ahora mismo, desde arriba, desde lo que llaman la Troika, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Central Europeo, la Comisión Europea, todo este entramado de la Unión Europea que se empezó a configurar desde el Tratado de Maastricht. Y ya por entonces, al que te hacía referencia antes, era Julio Anquita, el que ya en el año 92, cuando se hablaba de la construcción europea, de Maastricht, ponía en duda todo esto que estamos viendo que ahora estamos pagando sus consecuencias, ¿no? Todo este modelo neoliberal de la concepción económica del mundo, que genera tantas desigualdades que, como vemos, estamos sufriendo la población de base. Aquello que ahora está de moda del 99% en contra del 1%, ¿no?, de que el 1% son los que mandan y el 99% los que sufrimos sus decisiones. Julio Anquita estuvo en Orihuela defendiendo precisamente esos hectáreas. No sé si tú estuviste en aquella conferencia, sí. Yo la recuerdo, y él fue de los pocos de esas voces un poco en contra de todo esto de Maastricht y toda aquella historia. Sí, él se la veía venir, vamos. Sí, Julio Anquita, cuando estuvo aquí en Orihuela, invitó, creo que fue por el Foro Social, a hablar de
del referéndum, del famoso referéndum de la Constitución Europea, que aquí nos vendieron como si fuera lo mejor del mundo. Sí, lo recuerdo Tanto mejor. PP como PSOE ya ahí estaban de acuerdo por el sí. Finalmente ese texto constitucional, que no era tal porque no estaba articulado desde la base, desde el pueblo, estaba hecho por una serie de personas que lo querían imponer, no fue adelante porque países como Holanda y como Francia, que tanto uno como otro eran de los 6 fundadores de la Unión Europea o de aquello que fue las comunidades europeas, el referéndum votaron que no. Entonces, ante la negativa del pueblo francés y holandés de este tratado constitucional, o de lo que llamaron tratado constitucional, se retira el proyecto de la Constitución Europea. Sí, Julián Quita estuvo en Orihuela, yo estuve allí, y Julián Quita sigue dando conferencias, hace poco estuvo en Elche, ahora cambia un poco el frente de lucha, ¿no? Siempre desde Izquierda Unida, pero con unas ideas renovadas. Siempre es una persona, un referente a tener en cuenta. Bueno, estás comentando que aquí no manda ni el PSOE ni el Partido Popular, cuando han tenido la responsabilidad, me refiero, claro, antes el PSOE y ahora el Partido Popular. Ellos en realidad no mandan, hablas de que mandan ese 1%, pero ¿tú crees que hay margen para hacer política en España? E incluso, ¿hay margen para hacer política de izquierdas? Es difícil porque la política de izquierdas parece que la gente tiene el concepto de que el PSOE realiza una política de izquierdas. No es cierto. El PSOE no realiza una política de izquierdas. Ya ahí tenemos el ejemplo de los 25 años en esto que han llamado democracia que ha estado gobernando el Partido Socialista. Durante los mandatos de este partido pues se han hecho pues desde lo del tema de meter a España en la OTAN, ya en los gobiernos de Felipe González, o los conciertos educativos con la Iglesia Católica, pues, hasta la última reforma del artículo 135 de la Constitución, con lo que se despidió Zapatero en el año 2011, que fue pactado también con el PP. O sea que lo primero que tenemos que dejar claro es que el PSOE no es un partido de izquierdas, o al menos sí que tiene militancia de izquierdas, pero su partido no realiza política de izquierdas cuando tiene la ocasión. Y en cuanto al tema de si se puede realizar políticas de izquierdas, es complicado porque poco a poco el Estado español hemos ido cediendo soberanía a la Unión Europea, y ahora mismo pues la Unión Europea, como estamos viendo en este contexto de lo que llaman crisis, que más que crisis yo creo que es una estafa, están marcando las políticas económicas y están diciendo, oye, tenéis que recortar por aquí, oye, os mando una carta del Banco Central Europeo con unas recomendaciones de políticas que tenéis que desarrollar. Al final pues es el mercado, es el gobierno de los tecnócratas, de estos de Goldman Sachs y de los Draghi y compañía los que están gobernando. Ante eso plantar cara es complicado, pero se puede hacer. Lo que pasa es que para hacerlo hay que contar con una fuerza social, una mayoría social que poco a poco se va despertando, pero que todavía no se ha alcanzado. Para que en un país como por ejemplo podría ser España se desarrollaran políticas rupturistas con los mercados y de izquierdas, hace falta una mayoría social que te apoye desde la calle. Solamente con un poder institucional es muy complicado. Bueno, los desahucios. Hace unos días la señora de Cospedal prohibía en el ámbito de las administraciones esa palabra. Al menos quiero recordar que en el ámbito de las administraciones de ella a sus funcionarios les ha prohibido que eso se utilice. Por lo visto no les gusta o los efectos siquiera, sí. ¿No? Es un ejemplo de a quiénes sirven los grandes partidos. Está claro que ni PSOE ni PP han querido legislar o cambiar una ley hipotecaria que tenemos de hace más de 100 años, y cuando se han planteado en el Congreso iniciativas sobre el tema de la dación en pago, etcétera, han votado en contra. Lo que pasa es que la PA, lo que se llama la PA, la Plataforma de Afectados por la Hipoteca, que vienen desarrollando un trabajo desde hace 5 años, nacieron primero en Barcelona, después en Murcia, y poco a poco han ido surgiendo en toda España, han realizado un trabajo yo creo que admirable, ¿no? Ellos han conseguido que la mayoría de la gente, las encuestas de CIRA hablan del 80% o sí, apoye sus reivindicaciones, que no son nada revolucionarias las reivindicaciones de la PA. La dación en pago es una figura jurídica que está regulada en países tan liberales como Estados Unidos. Pero claro, es que nosotros tenemos unas condiciones hipotecarias que son de usura.
y ya lo ha dicho, se han manifestado en ese sentido hasta estamentos de la propia Unión Europea, han dicho que es usura eso. Entonces, es un trabajo admirable de la PA porque desde la calle han conseguido concienciar a la gente del problema de la vivienda, poner el tema del problema de la vivienda en el escaparate de los medios de comunicación y ganarse la opinión pública. Y al final, PP y PSOE han tenido que tragar y de momento la ILP esta de la PA, que ha recogido más de 1.400.000 firmas, va a tener que ser debatida en las Cortes, en el Congreso. Con lo cual se va a tener que retratar cada uno. Claro, ahí ya veremos si defienden lo que la PA propone, que son unos mínimos. La ILP recoge unos mínimos como la dación en pago, el alquiler social, etcétera, que no son ni mucho menos, ya te decía, cuestiones nada revolucionarias, se podían perfectamente asumir. Esta misma semana decía un cargo del gobierno que no era posible la dación en pago porque eso supondría un quebranto importante para la banca. No lo es en Francia ni en Estados Unidos, por lo visto. Claro, es que no es cierto que suponga un quebranto para la banca. Lo que pasa es que la banca quiere seguir ganando a toda costa dinero y estamos viendo como tanto la banca como los grandes empresarios, a pesar de esto que llaman crisis, siguen ganando dinero igual que siempre. Ahí tenemos a nuestro amigo Botín en el Banco Santander, etcétera, o el Banco Sabadell, por ejemplo, que se ha quedado con la CAM. O sea, una caja que durante la época de expansión económica que este país dedicó a la construcción, dedicó sus dineros a apoyar este negocio de bandidos, ¿no? Como era la construcción desmedida, y al final se encuentran como saquear las cajas y son rescatadas con dinero público. O sea, es una estafa, ¿no?, el tema de la banca, porque estamos asistiendo a como una jugada maestra, diría yo, de que el Banco Central Europeo, que es el que marca los tipos de interés, emite la moneda, etcétera, da créditos al 1% a los bancos, y estos mismos bancos están comprando deuda externa de los estados, en este caso de España, a lo mejor al 5%. O sea, están con un préstamo de dinero público comprando deuda pública y al final los que ganan son los bancos. Bien, el gobierno juega con las palabras y no le gusta, ya hemos visto los desahucios, están muy interesados en que la gente no tenga claro el concepto de lo que está pasando. Le llaman crisis, tú le llamas estafa, yo también, pero bueno, ellos están jugando un poco para ver de qué manera pervierten un poco hasta el vocabulario, ¿no? ¿Y estamos intervenidos o no? No es una intervención al igual del estilo de Irlanda o de Portugal o de Grecia, pero es el camino. Es decir, hace unas semanas asistía en Almoradí precisamente a una charla del diputado de Izquierda Unida Alberto Garzón, y esto lo explicaba él muy bien, ¿no? Él decía que si tú de repente ponías un cazo hirviendo y echabas una rana, la reacción de la rana era saltar y escaparse del cazo hirviendo, ¿no? En cambio, si tú metías a la rana en un cazo de agua fría y poco a poco ibas calentando el agua hasta ponerla hirviendo, al final la rana acababa muerta, hervida, ¿no? Y él decía, nosotros somos la rana. Claro, a nosotros no nos ponen el agua hirviendo, a nosotros nos ponen poco a poco, nos va recortando de aquí, nos va recortando de allá, un día esto que llaman los viernes de dolor, ¿no? Cuando se reúne el Consejo de Ministros, unos días tocan unas cosas, otros días tocan otras, pero al final el objetivo es el mismo que el de Grecia. En Grecia vemos que es una situación muy complicada, en Italia tiene una situación muy complicada, pero es que España vamos en ese sentido, en esa dirección. Lo que está pasando ahora en Grecia pasará en España dentro de 2 años o incluso menos. Pero en la deuda, ¿quién le debe a quién? Deben, en este sentido hay un poco de perversión, ¿no?, del lenguaje y del tema de la deuda, ¿no? Porque se habla de que nuestro déficit es desmesurado, de que la deuda pública es insostenible, de que hay que controlar el gasto público. Es cierto. Vamos a ver, aquí los que más deben en este país son las 35 mayores empresas, que son precisamente las del IBEX 35, los bancos, etcétera. Esos son los endeudados. La gente de la calle, la gente de a pie, su deuda no es tan grande como la de estas empresas. E incluso lo que dicen de la deuda de la administración, el déficit de la administración es menor que el de, por ejemplo, países como Alemania, cuyos modelos económicos parece que estos mismos gobernantes no ponen en duda.
allí tienen un déficit mayor que el español. Pero el problema es que para que Alemania crezca, hace falta que otros no crezcan y que otros tengan una mala situación. Y esos otros en este momento estamos siendo nosotros. Lo que pasa es que ellos no se dan cuenta de que si no todas sus exportaciones al final no tiene gente que se las compre, van a acabar también como nosotros en recesión. Por de ahí el tema del modelo económico. El capitalismo es como una rueda que tiene que girar continuamente. No se sabe hacia dónde, pero tiene que girar continuamente. Si de repente para la economía, pues el capitalismo se desaparece, ¿no? Se deconstruye. Bueno, ¿qué es eso de...? Hemos visto que Bárcenas ha denunciado al Partido Popular por despido improcedente. Nos hemos enterado también de eso. Y él dice que trabaja por 21.300 euros al mes hasta el 31 de enero de este año que estamos. Es decir, aquí se está ocultando la verdad, seguimos jugando con las palabras, ya nos hablan de un contrato virtual, simulado, en fin, estas cosas, ¿no? Un poco llamándoles imbéciles al pueblo español. Lo que os digamos lo tenéis que creer, sea verdad o sea mentira, lo de menos. ¿Bárcenas representa lo que ha sido el Partido Popular en España en los últimos 20 años? Bárcenas es ha sido el tesorero del Partido Popular, ¿no? 19 años. 19 años. Desde la época de Aznar, Rajoy, etcétera, etcétera. Ha pasado con un montón de secretarios generales, Cospedal, Trillo, ha pasado todo el mundo con Bárcenas. Y nadie ha tocado al señor Bárcenas. ¿Por qué será? El señor Bárcenas, decías que cobra 21.000 euros o tiene la nómina. Eso lo ponía en el periódico, que su nómina son 21.300 euros al mes. Aún así no me salen las cuentas de los 38 millones de euros que tiene en Suiza el señor Bárcenas, por muchos 21.000 euros que cobre. Al final todo el tema del caso de Bárcenas esconde ni más ni menos que aquello que estaba investigando ya el juez Baltasar Garzón, ¿no? Del tema de la financiación ilegal del Partido Popular. El señor Bárcenas no esconde más que eso. Tiene a todos pillados, a todos los grandes gerifaltes del PP de antes y de ahora los tiene a todos cogidos. ¿Por qué? Porque tienen sus nombres apuntados en una libreta, ¿no? Que ha sido publicada en los medios de comunicación. Entonces es un problema del sistema, ¿no? El Partido Popular es un partido que está podrido en sus entrañas, de arriba a abajo. Vemos como los casos de corrupción en el Partido Popular los tenemos a mansalva, ¿no? Desde las administraciones locales, pasando por las autonómicas, pasando hasta por su propia estructura nacional, ¿no? Al final, ¿cómo va a haber lecciones de transparencia o el señor Rajoy a nadie? Claro, si él era el primero que cobraba de los sobres de Bárcenas. Bueno, tú lo has dicho, Garzón lo han echado de juez, lo han condenado. Sí, se da la casualidad que es el único condenado por el tema de Gürtel, el juez. Y sin embargo, pues mira, Bárcenas está en la calle, hay otros ladrones en la calle, los bancos ya vemos, los directores de los bancos que han saqueado los bancos ya los vemos, incluso los quieren rehabilitar y ha habido indultos sonados en el Banco de Santander, sí, etcétera. Bueno, y Bárcenas haciendo peineta a los ciudadanos, es decir, la monarquía más en entredicho que nunca. Bueno, ¿esto qué es? ¿Hay democracia en España? ¿O esto qué es? ¿Esto es un chiringuito? Yo creo que... ¿O esto es un país? Engañaron a los españoles, los engañaron. Es lógico que, ahora viéndolo con perspectiva de la situación que se vivía en este país, en lo que llamaron transición, pues que todo aquello que no fuera de lo que se venía siempre iba a ser mejor. Y con esa excusa, pues, nos endosaron una constitución que reconoce unos derechos que en la práctica no son tales, nos endosaron una monarquía que vino impuesta por herencia del dictador, y aquí nos endosaron de todo con la excusa de que íbamos a vivir en democracia, pero era mentira. Y ahora tienes a una generación entera de gente de mi edad, menores, incluso mayores que yo, que ya estamos poniendo en duda lo que fue aquella transición, porque queremos que la democracia no es eso. Esto no es una democracia. Esto no es ni más ni menos que un sistema o un Estado vendido a los mercados internacionales. Y es que además el Partido Popular y el Partido Socialista se llenaban la boca defendiendo lo de aquello del pacto constitucional, que sí, patatín y patatán. Al final el pacto constitucional lo rompieron ellos mismos, cuando, antes te lo comentaba, en agosto, en el mes de agosto, que no hay actividad parlamentaria del año 2011, Zapatero, junto con Rajoy, que estaba entonces en la oposición, hizo una reforma del artículo 135 de la Constitución española
por la cual se prioriza el pago de la deuda al gasto público. Y es ni más ni menos que esa modificación de la Constitución lo que está permitiendo al Partido Popular el tema de los recortes en todos los sectores de servicios públicos. Bueno, cobrar comisiones a empresas para que puedan trabajar. Es decir, esta mañana el diario.es establecía el cobro de comisiones con la adjudicación de obras. En las libretas de Bárcenas aparecían unas fechas en las que ingresaban un dinero determinadas empresas que efectivamente 4 o 5 días antes habían recibido pues una concesión por una carretera, una autopista, lo que sea, ¿no? Ya hay una relación entre, bien, cobrar comisiones a empresas para que puedan trabajar y, lógicamente, otras empresas no lo pueden hacer, porque la competencia se les ha acabado en el momento que se compra esas voluntades. Y luego repartirse esas comisiones no son métodos propios de la mafia. Sí, totalmente. Eso es lo que nosotros lo hemos dicho siempre, ¿no? Que el Partido Popular al final tenía tintes mafiosos y los tiene. Y es que está claro que para que un partido se financie ilegalmente de esta manera tiene que haber alguien que les financie. Tiene que haber alguien detrás, unos empresarios que estén dando los sobres al señor Bárcenas en este caso, o a quien fuera el que ocupara ese lugar o ese papel, para que esté a su vez repartida entre los que toman las decisiones. No es ni más ni menos que lo que te decía antes de la financiación ilegal en estos momentos el partido que sostiene al gobierno del señor Rajoy. Esto en cualquier país mínimamente decente supondría la caída inmediata del gobierno. Estamos viendo tanto que se reflejan o se reclaman de las políticas de Alemania, etcétera, como en Alemania por mucho menos han dimitido ministros. Por copiar partes de una tesis doctoral han dimitido ministros. Y aquí estamos viendo como un partido político tiene a su tesorero encausado en estos temas de financiación ilegal y de no sé cuántos millones de euros en el extranjero, en paraísos fiscales, y aquí no pasa nada. Y comisiones a empresas, etcétera. Bueno, nos dijeron que era necesaria, Carlos, una reforma laboral para crear empleo. Nos lo dijeron. Y fue una reforma que ha tirado para atrás 30 años de derechos sociales, de conquistas laborales, de conquistas sociales, en fin. Se lo han cargado en un plumazo en un día. Pero ¿esto es una reforma laboral o esta cosa qué es? No es una reforma laboral, porque una reforma laboral supondría otro tipo de medidas. Esto lo único que hace es cargarse el sistema laboral, que es diferente. En las medidas la reforma laboral de la señora Fátima Báñez, lo que ha supuesto es que al final, porque tenemos que partir de la base de que un contrato laboral no es un contrato que parta en igualdad de condiciones, parte de una situación de superioridad de un empresario hacia unos trabajadores. Entonces, de mejor o de peor manera, yo creo que de una manera no correcta, pero se intentaba igualar o equiparar a los trabajadores con el empresario. Y eso se hacía por medio de la negociación colectiva. Entre otras muchas cosas, aparte de abaratar el despido y todo esto, lo que hace la reforma laboral de la señora Fátima Báñez ha sido cargarse la negociación colectiva. Permitir a los empresarios que, argumentando que iban a tener una previsión de pérdida de beneficios, no ya de pérdida de déficit presupuestario de la empresa, no, que iban a tener menos ingresos o menos ganancias, pues podían hacer una esquilma en sus trabajadores de la empresa. Entonces, al final lo que hace esta reforma laboral es que el gobierno del PP, desde que entró hasta ahora, se ha aumentado en 1 millón los empleados o los trabajadores en paro en este país, con lo que eso supone para la seguridad social. Estamos viendo, bueno, decían a final de año que había decrecido, ¿no? Que había los datos del paro mejorados, tal. Pero por mucho que tengan menos paros registrados, si al final tienes cada vez menos contribuyentes en la seguridad social, es un sistema que no se puede sostener. Y eso es lo que quieren. Lo que viene detrás de todo esto, de esta reforma laboral, yo creo que es hincar el diente por parte de los bancos. Al final volvemos otra vez a los banqueros en un sistema público de pensiones que en este país funcionaba bien. Yo dudo mucho que si vamos por este camino, la gente de mi generación lleguemos a percibir una pensión pública. Tendremos que
que volver a la calle a reconquistarlas. Bueno, y con la reforma educativa, ¿qué pretende? ¿Qué crees tú que se pretende? Yo creo que lo tienen muy claro. Ellos lo que quieren con la reforma del sistema educativo es adoctrinar a la gente. Ellos quieren que, en primer lugar, todo el mundo salga igual, salga con una ideología clara, y de ahí tienes a la religión, por ejemplo, todavía de manera perpetua en la escuela pública, con docentes que se ponen a dedo por parte del obispado. Esto pasa en todos los colegios públicos de este país y que paga las consellerías, a las consejerías de educación. Y esta reforma del Partido Popular, lo que llaman la ley Wert, ¿no? Al final lo que pretende es, primero, que solo estudien los que se lo puedan permitir. Y esto viene también dentro de una orquestación conjunta con el PSOE, que fueron los que cuando estaban en el gobierno reformaron la universidad de este país. Dijeron que aquello del marco europeo, de Bolonia, nos iba a venir bien a todos porque íbamos a poder ir a estudiar extranjeros para formarnos mejor. Al final todo eso era mentira. Al final lo único que ha supuesto Bolonia ha sido que las tasas son más caras y que cuando terminas tus estudios tienes que hacer un máster, que es todavía más caro que lo que antes era un curso de la universidad. Y esto, lo que viene la reforma nueva del Partido Popular es reproducir lo que está pasando ya en la universidad, reproducirlo en el sistema educativo, de educación obligatoria. Y al final que solamente estudie quien pueda permitírselo, y empezando a hacer cribas desde muy pequeños a los niños en si tú vales para estudiar o una carrera universitaria, o tú vas a tener que ir dirigido a formación profesional, o tú, lo siento, pero tú vas a tener que irte de aquí con un título básico, ¿no? Esto supone una desigualdad muy grande, porque es que además las situaciones que se parten en centros públicos de determinadas zonas no son las mismas que en otros, ¿no? Y que en otros centros privados que además seleccionan a su alumnado. Entonces, porque es que además van a hacer un ranking, ¿no? Que le encanta esto al PP, un ranking de calidad, de cuáles son los centros con mejores notas. Y a partir de esos rankings van a incluso a cobrar más los maestros de esos centros que los de los que tengan peor ranking. Al final, tú basas la educación no en la competencia entre los niños, no es un sistema que sea ni mucho menos democrático. Estamos viendo como sistemas 100% o al 99% públicos son sistemas educativos, como por ejemplo el de Finlandia, que funcionan a la perfección, y sistemas como el español, que cada vez da más paso a la educación privada o concertada, incluso potenciando la segregación por sexos, que esto ya es franquista, pues en este país cada vez está siendo potenciado, y incluso el gobierno pretende que se vaya por ese camino. En fin, se me ocurre una maldad. Has dicho un ranking, si se aplicara un ranking al gobierno, ¿tú crees que cobraría alguien? Sobre todo el que tiene la responsabilidad de crear empleo y lo que crea es paro. ¿Tú crees que cobraría alguien un sueldo al final de mes? Yo creo que el gobierno del Partido Popular tiene las cosas muy claras y está haciendo lo que quiere hacer. Bueno, y ahora que se ha acabado la especulación en el urbanismo, ahora la especulación la trasladamos a la sanidad. ¿Va por ahí el tema? Sí, por ahí y por la educación también, ¿no? Pero por la sanidad también el tema está muy claro. Y aquí somos los que, en el País Valenciano, somos los que tenemos aquí el centro de operaciones. Aquello que ahora las mareas por la sanidad pública que en Madrid se están moviendo ahora, están luchando contra algo que ya existe aquí. Lo llaman modelo Alcira, ¿no? Sí. Modelo Alcira porque fue en Alcira donde se dio el primer centro con estas características, pero es que no hace falta irse a Alcira. Tenemos Torrevieja también. Torrevieja o el nuevo hospital de Elche se gestionan de esa manera. Te voy a contar una anécdota que es muy curiosa y yo creo que marca por dónde va la sanidad, o por dónde quiere que el PP vaya la sanidad, y es el caso de una persona enferma de cáncer que recibía quimioterapia en el hospital público de Elche. Al abrirse el nuevo, que es de gestión privada, pues por su zona de residencia cambió su adscripción a ese hospital nuevo. Y cuando fue al oncólogo, le dijo el oncólogo: oye, mira, te vamos a tener que cambiar el tratamiento de quimioterapia que tenías por este. Y esta persona preguntó:
¿por qué? Que esté mejor o me va a curar antes. Y el oncólogo, soy una persona sincera, le dijo no, pero es que el que tú estabas recibiendo en el hospital público es el mejor que te pueden dar, pero es que el nuevo, el que te vamos a poner ahora, es más barato. Al final, un hospital gestionado por una empresa pública lo que pretende es ganar dinero, y cuando tú introduces criterios... A costa de tu vida, claro, si es preciso. Claro, a costa de la salud de la gente. Cuando tú introduces criterios mercantilistas en la sanidad pública, pues al final eso es a costa de la salud de la gente. O sea, las empresas ganan dinero a costa de deteriorar el sistema o el servicio sanitario que se da a la gente. Bueno, Carlos, vamos a ir entrando un poco en preguntas un poco que están también en la calle. Izquierda Unida, en las encuestas, por lo que se está viendo, el Partido Popular, de seguir esto así, en las próximas elecciones podría tener problemas serios para gobernar. Es decir, no tener mayoría absoluta, es difícil que algún partido se quiera volver a dársela para que haga política de lo que está haciendo, ¿no? Y pues hay autonomías como la valenciana que ya parece que el Partido Socialista e Izquierda Unida podrían gobernar, según esas encuestas, que bueno, tienen la credibilidad que tienen en los tiempos que estamos, y faltan los tiempos que faltan, ¿no? O sea, pero bien, es por teorizar un poco. ¿Tú crees que se podría estar vendiendo ahora la posibilidad de un gobierno del PSOE y de Izquierda Unida con el precedente de Extremadura, por ejemplo, donde Izquierda Unida le ha dado el gobierno al Partido Popular? Bueno, en este sentido, en el Estado español tenemos el mismo escenario, o ante el mismo escenario, Izquierda Unida ha reaccionado de tres maneras diferentes, ¿no? Pero siempre partiendo de una misma premisa, que ha sido darle la voz a las bases, ¿no? Hacer un referéndum para que las bases, los militantes y los simpatizantes decidieran qué se iba a hacer, ¿no? Y ante esta situación que fue, o que es, que el PSOE no alcanza el número de escaños suficientes para gobernar en solitario, pues Izquierda Unida ha reaccionado de tres maneras diferentes. Una, en Extremadura, que es tal vez es el caso que el PSOE enarbola como retomando aquel discurso de la pinza, ¿no? Aquello que decían que hacía Julio Anquita. Ya te he dicho que el PSOE y el PP son para mí lo mismo. Para mí son dos caras de la misma moneda. Y en Extremadura lo que se hizo ni más ni menos fue decir, el coordinador de Extremadura, Pedro Escobar, el compañero Pedro Escobar, dijo: nosotros hemos tenido aquí 30 años de gobierno del PSOE, primero con Ibarra y después con Fernández Vara. Sí. Y hemos tenido 30 años de políticas idénticas a las que el PP podía haber estado haciendo pues en Galicia o en la Comunidad Valenciana, etcétera, etcétera. Ante esta situación, ¿qué hacemos? ¿Apoyamos un gobierno del PSOE? ¿O nos quedamos o votamos abstención y que gobierne el PP, porque al fin y al cabo es lo mismo? Y esa propuesta se fue a las bases. Y las bases, en un 80%, votaron porque Izquierda Unida se abstuviera en la votación para la presidencia de la Comunidad Autónoma. Izquierda Unida no ha pactado con el PP, pero Izquierda Unida en Extremadura lo que hizo fue abstenerse. PP y PSOE que se arreglen entre ellos. No sería la primera vez que el PP y PSOE gobernaran juntos. Lo hemos visto en Navarra y lo hemos visto en el País Vasco, como PP y PSOE han gobernado juntos o unos ha apoyado al otro. Ante esta situación, también que el PSOE se encontraba en una situación de minoría, Izquierda Unida reaccionó de una manera diferente, por ejemplo, en Asturias. En Asturias dijo: sí, vamos a dar nuestro apoyo a la investidura del candidato del PSOE, pero nosotros no vamos a entrar a gobernar. Y por último, tenemos el caso de Andalucía, que es lo que usa mucha gente para criticar a Izquierda Unida, porque dicen que estamos recortando. Y es que Izquierda Unida entró a gobernar o ha entrado a gobernar con el PSOE en Andalucía. Yo creo que es una decisión equivocada. Yo con el PSOE no voy ni a la vuelta de la esquina, porque lo que me ha demostrado durante los últimos 25 años de políticas es que yo con esa gente no puedo hacer nada. Entonces, quizás yo respeto la decisión de los compañeros de Andalucía, pero no la comparto. Yo creo que tal vez es más lógico en la situación de Asturias, que es, sí, que gobierne el PSOE y nosotros desde la oposición vamos a
a fiscalizar su labor, y yo comparto todavía más la posición de Extremadura, que fue, no, es que para mí son lo mismo. Son los mismos el PP y el PSOE. Tuvieron más votos que gobiernan ellos. El que tuvieron más votos el PP, pues que gobierne el Partido Popular. Bueno, situaciones extrañas se dan, por ejemplo, en Cataluña, donde el Partido Popular gobierna con partidos independentistas, ¿no? Y aquí defienden lo contrario. Es decir, esto de la política da cosas tal. Pero a veces nosotros en Orihuela nos encontramos con una situación en la que, y nos venimos ya a Orihuela, en la que los ciudadanos votan a sus propios saqueadores. ¿Eso por qué se da? Es decir, pero no solo pasa en Orihuela, pasa en muchos sitios, incluso en Bigastro. En Bigastro cuando en Valencia ya vemos lo que hay. Valencia es espectacular. Desde lejos. Pero en Bigastro es que es curioso, lo de Bigastro fue curioso porque cuando se imputó al que fue el alcalde, José Joaquín Moya, hicieron incluso una manifestación, la gente del pueblo. Sí. Hizo una manifestación en defensa del alcalde. Vamos a ver, hay que ser un poco serios. Y yo creo que al final el gran problema es que tal vez, y eso es una crítica que me hago a nosotros mismos, es que nosotros no estamos sabiendo llegar a esa gente y explicarles que no se puede votar, o que no. A lo mejor que esa gente otros les han llegado por el estómago. Bueno, claro, está claro que al final, durante 25 años que ha estado gobernando el Partido Popular en Orihuela, se generan unas redes de clientelares muy grandes. Eso está claro. Pero no me puedo creer que el PP mantenga 14.000 bocas en Orihuela, que son los 14.000 votos que tiene. No, yo tampoco. Entonces, al final, habrá que pensar otra cosa. El problema tal vez sea nuestro, el problema. Que no hemos sabido llegar a esa gente que sigue votando, como tú decías, a los mismos saqueadores de siempre. Sí. El 22 de mayo 2011 hubo elecciones y unos resultados, se dieron una serie de resultados. ¿Te apetece, aunque sea una pincelada, analizarlo? ¿Por qué no estabais vosotros? ¿Por qué salieron lo que salió? El Partido Popular perdía la mayoría absoluta después de tantos años. Sí. ¿Qué recuerda de todo aquello así como algo que se pueda...? Yo me acuerdo como una alegría, ¿no? Una alegría que el Partido Popular no tuviera mayoría absoluta, porque el Partido Popular en Orihuela, como dicen, no presuntamente, había estado saqueando las arcas municipales desde hacía mucho tiempo. Entonces, en primer lugar, para mí fue una alegría. Sí, un sentimiento agridulce, porque nosotros no tuvimos representación, pero yo las dos veces ya me he presentado a las elecciones municipales y las dos veces sabía que no íbamos a obtener representación. Pero bueno, nosotros creíamos y seguimos creyendo que tenemos un papel que jugar en este municipio, porque al final aquellos partidos que estaban en la oposición durante las legislaturas del Partido Popular y que ahora gobiernan, al final ha resultado que no eran lo que estaban diciendo o lo que nos vendían cuando estaban en la oposición, y han defraudado a mucha gente. Yo fui una de aquellas personas que se alegró mucho cuando se nombró alcalde de Orihuela a Montserrat de Guillén, y también soy una de las muchas personas que al final se ha decepcionado con la labor que han desarrollado en este año y pico, año y medio largo que llevan de gobierno. ¿El tripartito se rompió desde el primer día? Nos vendieron el tripartito. El tripartito nos lo vendieron ellos mismos. Ellos mismos desde mucho tiempo antes de las elecciones, incluso hacían ruedas de prensa conjuntas diciendo lo bien que lo iban a hacer cuando ellos gobernaran en Orihuela. Y no se lo creían ni ellos. Y no se lo creían ni ellos porque desde el día de las elecciones por la noche ya empezaron las luchas de poder o de ego, como se ha escrito en este pueblo, a ver quién iba a ser el alcalde. Y yo creo que ninguno de los tres grupos políticos jugó el papel que le correspondía. Ninguno estuvo o ha estado a la altura de las circunstancias, porque ellos se enfrascaron en esas luchas de poder internas y de egos y olvidaron quiénes eran los que tenían enfrente, que eran ni más ni menos que los que habían estado gobernando 25 años en este pueblo de la manera que lo han hecho. Y esta gente son los que ahora se están frotando otra vez las manos. Mientras estuvo CLR ahí, lo de Bob Holiston, en fin y al cabo se va, pero vamos, tránsfuga, lo que quieras. Se podía explicar de alguna manera que había una mayoría, ¿no? En estos momentos son 9 y 16. O sea, ¿cómo se sostiene esto? Es complicado, porque
El Pleno no tiene el control, pero no lo tienen desde hace mucho tiempo, ¿no? Tú lo has dicho, cuando Vox Cristóbal abandona el gobierno, primero fue expulsado del grupo municipal, de CLR, claro, y al poco tiempo deja sus competencias de concejal de gobierno. Yo ya lo dije, sentado en este mismo plató, que el pacto de CLR con Claro era un peligro. Yo creía, y al final, desgraciadamente tuve razón, que facilitar la entrada de esa gente de Claro al Ayuntamiento de Orihuela era un peligro, porque yo tenía claro, como se llama su partido, que por dónde iban los tiros, ¿no? Ellos también lo tenían claro. Ellos lo tenían muy claro. Lo que pasa es que la gente de Orihuela al final no sabía quiénes eran esa gente, o al menos parte de esa gente, porque sí que es verdad que en Claro hay personas que ahora ya no están, que sí creían que era necesaria una representación de la costa, Orihuela y tal. Se creían ese discurso, pero los intereses que habían de ciertas personas, que además luego ocuparon en el tripartito cargos de asesor, no eran esos. Y al final, Vox Cristóbal, yo lo veo una persona que no tiene mucha idea del funcionamiento de la administración local en este país. Creía que él iba a ser alcalde de Orihuela Costa, y entre unas cosas y otras, y como dice el Pepito Grillo que tenía detrás de la oreja machacándole, al final acabó donde acabó. Bueno, lo has comentado, los egos. Has estado hablando que seguramente se rompió por ese exceso de egos de algunos del tripartito que... Sí, pero lo has dicho Sí. tú. No es que se rompiera, es que no nació nunca. Al final, cuando el tripartito se conforma, creo que fue en vísperas del pájaro, del Sí. Día del Pájaro, cuando una vez que primero fueron las negociaciones, ¿no?, para elegir alcalde, Sí. que ahí ya empezó todo, ¿no? Y fue cuando se enfrascaron en las luchas, porque era lo que el escaparate más grande, ¿no? El alcalde o la alcaldesa de Orihuela. Incluso esa época nos dejó frases de la que ahora es teniente alcalde, Antonia Moreno, que llegó a decir: alcaldesa seré yo o Mónica Lorente, ¿no? Entonces, ya veíamos por dónde iban los tiros en esa época. Al final, eso no hizo más que luego perpetuar a un tripartito que está condenado a la muerte. Porque ya desde el primer momento, cuando se repartieron las competencias, no elaboraron ni un mínimo de proyecto de gobierno. Se repartieron competencias estancas que cada uno de los concejales llevaba, y al final uno no entraba en las competencias de otro, y si entraba se criticaba públicamente, que al final no he hecho la culpa a la prensa, ni muchísimo menos del fracaso del tripartito. La prensa saca lo que, pero la prensa lo que al final, sale fuera. Si tú vas a contarle a la prensa las miserias de lo que está pasando en el equipo de gobierno, pues es lógico que la prensa lo que quiere es vender periódico o que la gente vea la tele, ¿no? Y al final yo creo que nació muerto, ¿no? Y por eso lo que te decía de que era una decepción. Hemos vuelto a la política, a las políticas de cuestión personal. Hemos hecho otra vez de la política una cuestión personal. Claro, es que si no hicieron ni siquiera un mínimo de gobierno, ¿no?, ni un acuerdo de por dónde estas son las líneas rojas del equipo de gobierno o los objetivos que nos marcamos de aquí a los 4 años que tenemos por delante para hacer o para mejorar en este pueblo. Al final se dejaron llevar, y cada uno ha intentado poner en marcha de la mejor o de la peor manera que ha sabido o ha podido los proyectos que se le han ocurrido a ellos, o los llevan en sus respectivos programas. Pero al final, porque yo eso lo hice, ¿no? Yo, además de militar en un partido político, pues me gusta, ¿no?, ver qué ofrecen los demás partidos políticos. El programa del Partido Popular sabe todo el mundo que es mentira, ¿no? Eso lo hacen muy bonito, lo diseñan para que la gente vea qué bonito es eso, y ya está. Pero luego los programas de PSOE, Verdes y CLR tenían un programa electoral que cabía en 2 caras de folio. En 2 caras de folio, partidos que llevan en el Ayuntamiento de Orihuela mucho tiempo. Fíjate si podían haber desarrollado un programa electoral. Y PSOE tenía un programa electoral lleno de tonterías. Tonterías como el bypass del río, por ejemplo. Cosas que no tienen ningún sentido. Tal vez si ganan algunos votos con eso, pero son cosas que no tienen sentido. Entonces, al final, a la hora de la verdad, del gobernar, del día a día, de marcarte lo mínimo de aquello que decían, de una auditoría del ayuntamiento para ver qué es lo que está pasando aquí. Al final ellos no han hecho nada de eso. Y aparte de que han decepcionado a muchos ciudadanos con muchas decisiones que han tomado. O sea, que crees que han decepcionado y que Claro, lo van a pagar en las... Claro que han decepcionado. ¿Tú crees que lo pagarán? Claro. Yo creo que por lo menos CLR ahora mismo es un partido muerto.
y PSOE ya bajó un concejal. Antonia Moreno en 2007 sacó 7 concejales. ¿Tú crees que puede sacar menos Antonia Moreno? ¿O que ni se va a presentar en las próximas? En el PSOE yo creo que el PSOE, al ser un partido grande, tiene una base electoral que en Orihuela pues puede estar rondando los 4 concejales, que tal vez fuera el mínimo que tuvo cuando se presentó García Ortuño de candidato. Y claro que puede bajar hasta los 4 concejales el PSOE en Orihuela. Todo dependerá de cuál es el papel que desarrollan de aquí a las próximas elecciones y también de cuál es la lista que conforman entonces. Los verdes tal vez los veo un poco más... También han decepcionado, también. Y han tomado decisiones que vienen un poco a contradecirse a ellos mismos, a lo que estaban haciendo cuando estaban en la oposición. Pero tal vez los veo un poco más que se salvan en ese sentido, ¿no? Porque si ellos no lo saben, tal vez habrá que decírselo ahora. Los verdes en Orihuela recogen un voto de descontentos del Partido Popular. Y después de las últimas elecciones internas del PP, siempre va a haber descontentos del Partido Popular a nivel local en Orihuela. Con lo cual los verdes en ese sentido siempre van a poder tener caladero de votos. El PP en Orihuela tiene un 66% de electores en las generales y en las municipales últimas un 44%. Tienes ahí un desfase de votos que se están repartiendo en municipales entre el CL de turno o lo que surja, porque ahora que no, previsiblemente no estará CDR, habrá otra cosa que lo sustituya, y los verdes. Es matemático. Pero ¿tú crees que han decepcionado hasta tal punto o que, bueno, te lo voy a plantear de otra manera? ¿Tú crees que algo ha cambiado en Orihuela para que se pueda decir que hay un gobierno de izquierda en este momento en el ayuntamiento? No. No te rías, o sea, es que te has puesto una cara, digo, es una carcajada, es una pregunta seria. Yo lo veo muy aventurado decir que en estos momentos hay un gobierno de izquierdas en el ayuntamiento. Yo no creo que haya un gobierno de izquierdas en el ayuntamiento, o al menos un gobierno que haga políticas de izquierdas en el ayuntamiento. Sí que es verdad que eso debo reconocérselo al equipo de gobierno, que el tema de las basuras es un tema que en un primer momento, con el tema del enterramiento ilegal de las basuras y la recuperación de la gestión pública de la recogida, se han comprometido, pero muy de puntillas. Sí que es verdad que además pues han personado como acusación popular en el tema de la pieza del caso Brugal, pero este tema es algo que también haría el Partido Popular en el caso de que los investigados fueran del Partido Socialista. Al final, tal vez, salvo el tema del rescate del servicio de basuras, que no lo hizo ningún concejal de los que se puede llamar de izquierda, creo que fue Pablo Vidal el que hizo el rescate del servicio, el resto de políticas perfectamente las podría estar haciendo el Partido Popular. Y es algo que desprestigia a aquello que se llama izquierda, porque sin duda nosotros no haríamos eso si estuviésemos en disposición de gobernar en este municipio. Haríamos otras cosas. Por ejemplo, los verdes en la oposición marcaron distancias con la Iglesia, aparentemente, por lo menos físicamente sí las... ¿Es lo mismo ahora? Vamos a empezar con un tema que de mucha actualidad para vosotros, porque habéis hecho una denuncia pública hace poco de cifras muy, muy serias, que ahora, si quieres, entras en... Sí. Resulta evidente, ¿no? La cantidad de fondos que tiene el alcalde de Monserrat de Guillén con el obispo de la diócesis, ¿no? A mí me sorprende personalmente. Vosotros la reproducís mucho en vuestra página web. Sí, es que me sorprende, ¿no? Sí. Tú lo decías, ¿no? Que lo que era el Grupo Municipal de los Verdes en la anterior legislatura, un detalle. Lo repito, pero es que es un detalle que marca por dónde van los tiros, ¿no? Tenemos ahí al Grupo Municipal de los Verdes que cuando llegaba el punto de orden del día de la votación del cabello cubierto se levantaban del pleno y se iban. Porque decían que, y yo lo comparto con ellos, lo compartía con ellos, que una administración pública no está para organizar procesiones. Y además es que está en contra del artículo de la Constitución. Claro. Y ahora no es que se levanten, es que el alcalde lo nombra. Entonces, pues, un poco ese cambio de políticas resulta de una manera evidente que los verdes han cambiado su discurso y han cambiado su forma de actuar. Y en ese sentido, pues, hace unas semanas nosotros lo que denunciábamos era que un gobierno de un municipio como Orihuela
cuyo presupuesto creo que rondan los 67 millones de euros, a lo cual ahí dentro están todo el montante de nóminas de trabajadores públicos, etcétera, etcétera, que eso es fijo, eso es sí o sí se gastó, no se puede tocar. Al final, aparte de todo eso, y en la situación en la que estamos pasando ahora, aunque no la estuvimos pasando, ¿no? Es un tema que va más allá o queda al margen de la crisis, que en una administración pública gobernada por un supuesto tripartito en el que está PSOE y Verdes, que se reclaman de izquierdas, de a la Iglesia Católica durante el año 2012 450.000 euros por la vía de la subvención o por la vía de la exención, porque de esos 450.000 euros creo que son 111.000 referentes al tema del IBI, que dijo Antonio Moreno que se le iba a cobrar, y de eso nunca más se supo nada. Pero sí, yo lo veo indecente, ¿no? Que ese dinero no se esté destinando a generar empleo, a servicios sociales. No, se está destinando a dárselo a la Iglesia. Si a la Iglesia no te hace falta que le den nada, ¿por qué estamos dándole 30.000 euros para organizar la procesión del Calvario Cubierto? ¿Por qué estamos dándole a la Iglesia el tema del convenio con del Museo de Arte Sacro? Es que no contentos con darle 35.000 euros para pagar los gastos, con ponerle el personal para que abra el museo, aún encima, la entrada de 6 euros por persona que cobra el museo se la queda íntegra a la Iglesia. Así abro yo cualquier negocio. Si me paga la administración pública los gastos y encima la entrada me la quedo yo, es un negocio redondo. Y te pone el personal. Y me pone el personal. Entonces, yo no lo veo que estas políticas sean ni mucho menos de izquierda, ni mucho menos. Bueno, no solamente lo del Caballero Cubierto, vemos cohetes, todas las procesiones. Sí, yo veo, en ese sentido, el tema de festividades, yo veo que el PSOE está haciendo una política continuista de lo que hacía el Partido Popular. En ese sentido, parece que Antonia Moreno lo tiene muy claro. Seguir con el tema de los cohetes, aquello que denunciaba ella de los cohetes y las piulas, ¿no? Esto que decía ella lo decía, ahora se lo puede aplicar también. Y el clientelismo de las pedanías. Yo vivo en una pedanía y sé lo que el PSOE está haciendo en las pedanías. Al final lo que está intentando hacer es apoderarse de esas redes clientelares que tan bien tenían vertebradas el PP y las pedanías, apoderarse ella de esas redes, ¿no? Al final se está intentando reproducir lo que en el finales del siglo XIX pasaba en este país del sistema canovista, ¿no? De los caciques de los pueblos y del turnismo entre los dos grandes partidos. Bueno, Antonio Moreno, que ya que lo dices, utilizó el caso puntual de un determinado puesto de trabajo para explicar en la calle la ruptura con CLR. Aquel puesto de trabajo aquí, Juan Ignacio explicó que era un mostrador o una historia de estas, y ella en el Facebook llegó a decir que esto ya era insoportable, que un socialista debía defender siempre a un puesto de trabajo, o sea, a un trabajador, etcétera, ¿no? Sin embargo, aquí, lo decía Juan Ignacio también hace unas semanas, cayó cuando el cese de una asesora de los Verdes en pleno paritorio. ¿Cómo fue aquello? Yo no sé cómo fue aquello. Aquello me enteré como todo el mundo de a pie, de la calle, por la prensa, y yo no me lo podía creer. De verdad que yo no me podía creer lo que estaba pasando cuando la situación del cese de la asesora. Al final parece ser que era una persona que estaba de baja por un parto de riesgo 4 meses y que querían cesarla porque querían nombrar en su puesto a otra persona que desarrollara la labor de asesoría. Y claro, las formas fueron que la cesaron cuando estaba en el paritorio. Esto es una discriminación por razón de sexo espectacular, y que esto lo haga además el equipo de gobierno o el grupo municipal de los Verdes, cuya una de sus concejales, Nuchi Belchí, hasta hace 4 días ha sido presidenta de la asociación Mujeres Clara Campoamor en defensa de la igualdad. Yo creo que es un tema muy delicado, ¿no? Al final ellos no han sabido explicar qué es lo que pasaba o qué es lo que pasó con el cese de la asesora de los Verdes. Ellos se agarraban a que la relación no es una relación laboral, que es una relación de confianza, que cesa cuando cesa la confianza, etcétera. Pero al final, que yo pongo mucho en duda el tema de los
de los puestos de libre designación, esto que se llama los asesores. Supongo, esos puestos los tengo yo ahí que hasta cierto punto los puedo entender, pero de una manera tan generalizada como está pasando en este país, no lo respeto que esto pase. Pero al final, cuando un trabajador accede a la administración pública, sea por vía de una oposición o sea por vía de un puesto de libre designación, mientras que está desarrollando su trabajo, tiene los mismos derechos. Entonces, parece lógico que una mujer que esté embarazada tenga derecho a disfrutar de su baja por maternidad. Parece lógico. Y más en un embarazo de riesgo, parece, vamos, por lo que ha trascendido. En cualquier caso, ¿hay alguna posibilidad de que el gobierno del Partido Popular vuelva? A verla, la hay. De manera inmediata. A verla la hay. Yo creo que al final, si... ¿Tú la ves? Yo sinceramente no la veo, pero si a verla, la puede haber. Porque un acuerdo ahora mismo con el grupo de CLR, entre PP y CLR, podría traer una moción de censura al Ayuntamiento de Orihuela. Otra cosa es que tanto la gente de Orihuela, tanto uno como otros, conozcamos las declaraciones tanto de Pedro Mancebo como de Mónica Lorente o Pepa Ferrando, ¿no? Al final, Pedro Mancebo, durante toda la campaña electoral y después, siempre ha dicho que él no haría alcaldesa de Orihuela a Mónica Lorente. Al final, si el PP quiere acceder a la alcaldía de Orihuela en un plazo corto, tal vez lo tendría fácil, ¿no? Tal vez con que la persona fuera alguien diferente a Mónica Lorente, entraría dentro de las afirmaciones que Pedro Mancebo hacía. Aunque parece que tampoco pueden ver o es muy, muy bienvenido Pedro Mancebo en el Partido Popular actual de Orihuela. Pero existe la posibilidad de que vuelva. ¿Qué tiene CLR que el Partido Popular no? Bueno, yo entiendo lo del Partido Popular, al fin y al cabo ha sido quien le quitó la mayoría absoluta, porque yo no creo que fuera CLR que le quitó la mayoría absoluta al PP. Bueno, pero es que el PSOE tenía 6, uno menos. ¿Sabes quién fue el que le quitó la mayoría absoluta al Partido Popular? Fue el PRO. El partido que se presentó Agustín Godoy fue el que le quitó la mayoría al Partido Popular, porque al final, después de tantos... No, pero también había en las elecciones anteriores otros partidos sí, quitaban ahí unos. Lo que pasa es que lo que sí pareció... El PRO... CLR pasa de 1 a 4. Sí, está claro. Parece que... Está claro que CLR, ellos no pensaban que iban a subir más, pero subió de una manera importante, pasando de un concejal a 4. Pero el PRO yo creo que el PRO fue el que le quitó la mayoría absoluta al PP, porque el PP tiene un voto en las pedanías muy arraigado, lo que hablábamos, ¿no? Basado en todo este sistema que ha desarrollado durante los años, pero el PRO, entre La Murada y La Matanza, arrebató prácticamente 500 votos que son del Partido Popular, que si no hubiese presentado a las elecciones el PP tendría mayoría absoluta. Pero en cualquier caso, el odio del Partido Popular hacia CLR parece comprensible, es decir, crecieron mucho y es un voto... Es un voto de castigo al PP, sí. Sí, pero ¿tú crees que la estrategia del Partido Socialista y de los Verdes, de ir contra CLR, de hacer lo que han hecho y todo esto, ¿tú crees que matar al enemigo de tu enemigo es una actitud inteligente, vamos a decirlo así, políticamente hablando? Obviamente no. Y la situación la estamos viendo ahora, como la debilidad del gobierno actual del bipartido, ahora sí bipartido, está en una situación muy precaria, ¿no? Yo no sé qué pasó realmente para que dijeran basta, porque es algo que sabrán los que están dentro del ayuntamiento, pero la verdad es que yo no lo entiendo. No entiendo cómo estas personas, ya te decía, han olvidado quiénes son los que tenían enfrente y al final han acabado echándose los trastos a la cabeza unos a otros. Y el cese que es gracioso, ¿no? Cesamos las competencias de Pedro Mancebo. Y es un detalle importante. Tan solo de Pedro Mancebo. De Juan Ignacio y de Marta Campillo no. Pero el problema en el cual se basaban para el tema del cese era el problema con la persona de pedanías, que el departamento es el de personal, que era el de Marta Campillo. Entonces, al final, yo creo que fue una excusa barata que se buscaron yo creo que no parece muy creíble. No es creíble. El argumento que nos daba en la rueda de prensa el alcalde con Antonio Moreno no es creíble, porque
Si tú el problema lo tienes con la concejal delegada de personal, no cesas al portavoz del grupo municipal, cesas a la concejal delegada de personal. Y además invitas a la concejala a que siga. Claro, entonces no tiene mucho sentido. No tiene, no. Con la señora Ferrando encabezando las listas y hablando otra vez de Agustín Godoy, del PRO, de CLR o de... El que surja. Del que surja. Tú has dicho el CL que surja, o puede que ya haya surgido, es decir, UPyD o lo que sea, ¿no? ¿Quién va a seguir recogiendo estos votos? ¿Tú crees que los verdes los van a recoger todos? No. Evidentemente no. Evidentemente no. Ahí está el trabajo de la gente, ¿no? El trabajo que tenemos nosotros y tienen otros tantos movimientos. Hablo del voto de derechas. Sí, pero es que al final tenemos el ejemplo de Almoradí. En Almoradí el Partido Popular bajó más de 2.000 votos en las municipales y perdió 2 concejales. Esos 2 concejales los subió Izquierda Unida. Al final, si tú a una persona le explicas cómo funcionan las cosas, te entiendo. Si consigues que tu mensaje llegue a esas personas, y más en esta situación de crisis en la que estamos viviendo con las medidas que están tomando los diferentes gobiernos del Partido Popular, puedes conseguir que una persona que tradicionalmente haya votado al Partido Popular cambie su voto hacia otros partidos. Tenemos que marcarnos ese reto. Si no nos marcamos ese reto, claro, quedamos por perdido cientos y miles de pueblos en este país. No. Hay que construir la mayoría, y la mayoría, decía antes, que se construye desde la calle. Y no todo el mundo es del PP y porque tienen una ideología formada. Hay personas que son del PP y no saben ni siquiera por qué, porque son el partido que gana. Pero cuando se ven apretadas y ahogadas, como se están viendo en esta situación, esas personas están dispuestas a escuchar otro mensaje. Bueno, ¿qué te merece UPyD? En Orihuela no se ha presentado todavía, no, pero a nivel nacional, bueno, y sobre todo esta semana... A mí personalmente me da miedo UPyD. ¿Por? Yo a UPyD lo veo, a ese partido lo veo heredero, y no es exagerar, tal vez haya gente que lo... Este no es exagerado, pero yo lo veo heredero del mensaje de Falange, de José Antonio Primo de Rivera. Es heredero de ese mensaje, de la política transversal, que no somos ni de izquierdas ni de derechas, en contra de las lenguas cooficiales del Estado, ¿no? Está en contra del vasco, en contra del catalán. El UPyD es un partido que quiere estar en los medios a costa de lo que sea, y vemos como en las últimas semanas un diputado, señor Gorriarán, de UPyD, ha dicho que la gente de la PA, de la plataforma de afectados por la hipoteca, son unos cafres. Hemos visto a Toni Cantó ayer o antes de ayer diciendo que, inventándose datos sobre el tema de la violencia de género, un tema tan sensible que causa tantas muertes al año en este país, inventándose datos diciendo que hay un montón de denuncias falsas cuando el Consejo General del Poder Judicial dice que no son ni el 0,1% de las denuncias son falsas, inventándose datos. Al final es un partido que a mí me da miedo por lo que te decía, ¿no? Porque él acusaba a los gobiernos de casi inflar las denuncias porque se recibía dinero de Europa o algo así, ¿no? Sí, algo así decía. Y decía que 1/3 de los muertos violencia... Lo primero que, si ves vamos a ver, la violencia de género, esto es un tema que es aparte, sí, la violencia de género supone una situación de superioridad de una persona frente a otra. Entonces, si una mujer mata a un hombre, no es un caso de violencia de género. Violencia de género es cuando un hombre mata a una mujer, porque la agresión se basa en la superioridad física de esta persona, ¿no? Entonces, hablaba de que 1/3 de las muertes eran de hombres, que eran datos totalmente inventados. Se ha tenido que retractar. Al final, a mí UPyD me da miedo, sinceramente. Me da miedo. Sí. Tiene un mensaje que muy populista. Dice, estamos en contra de la corrupción y estamos por la regeneración democrática, pero que me lo diga esto Rosa Díez, que estaba montando un partido político mientras que era eurodiputada del PSOE y que además lleva siendo diputada primero en las Cortes en la Diputación Foral de Álava desde el año 79. Una persona que me está ahora criticando a los partidos nacionalistas, que tiene muchas cosas que criticar, cuando ella ha estado formando parte de un gobierno con el PNV, por ejemplo. Una cosa muy extraña, UPyD. Bueno, en el ayuntamiento tenemos a un concejal condenado por agredir a una señora. Sí. Bien. Cartagena ya va por su 3er proceso judicial. No lo han echado del Partido Popular, a este concejal tampoco. ¿Tú crees que Mónica Lorente
con 2 procesos le dirán algo, no sé, lo que sea. O está ahí porque, igual que Cartagena, representan lo mejor de lo que significa el Partido Popular. No sé, a lo mejor exagero la pregunta. Es curioso lo del tema del Partido Popular, es curioso ahora con los temas de los casos de corrupción. El nuevo presidente del PP a nivel regional, señor Alberto Fabra, dijo que él no quería imputados en los órganos del partido. Y ha quitado a todos, ¿no? A toda la gente que estaba imputada en los órganos del partido los han quitado y han puesto a otras personas. Pero no habla nada de lo que son cargos públicos. Sí que los imputados fuera de los órganos del partido, pero que sigan siendo cargos públicos. Oye, mira. Sí, los ciudadanos. Si tú estás en contra de que los imputados tengan responsabilidades políticas en tu partido, deberías de también estarlo en que tomen responsabilidades políticas a nivel institucional. Y ahí nos encontramos al Partido Popular con 10 imputados en las Cortes Valencianas y en el Ayuntamiento de Orihuela, pues por ejemplo, pues, otros tantos imputados. Por el tema de Bugal, por el tema de la plaza del Escorratel. Al final yo no sé en qué quedará todo, ¿no? Si yo no soy un juez, yo no soy juez. Si han cometido o no han cometido delitos, o un delito o varios delitos, yo no soy el que tiene que decirlo, ¿no? Pero sí que es verdad que independientemente de que unos hechos sean delictivos y que haya unas responsabilidades penales, que eso lo tendrá que decidir un juzgado, un juez, existen unas responsabilidades políticas. Y al final esto es corrupción política, ¿no? Lo que ha estado la sombra de la sospecha, ¿no? del Ayuntamiento de Orihuela, que viene planeando, pasando por todos los gobiernos del PP. Ha citado a Cartagena, pero también Medina ha estado imputado o sigue estando imputado por varias causas, aunque parece que muchas de ellas está saliendo indemne. Vamos a dejar claro algunas cosas. Tal vez que el precio de la obra de la Glorieta costara el triple o el cuádruple no sea un delito, pero para mí es corrupción política. ¿Por qué? Porque la corrupción política se basa en que un empresario se está lucrando con tus decisiones y lo que iba a costar X al final está costando 4 veces X, ¿no? Entonces, al final eso también es corrupción política. Sí. Bueno, se están defendiendo. Es que hay un tema que de pasada, el tema de las basuras, pero en este momento el plan zonal, vosotros habéis estado muy activamente también, bueno, creo que casi todos los partidos, casi, con el tema de la murada, en fin, con todo el tema este, ¿no? Y estamos viendo que hay una gran sensibilización con el tema de la basura en toda la comarca. Ahora en Albatera han empezado a moverse y tal. En el plan zonal se están defendiendo los mismos intereses que se defendían antes de que saltara, por ejemplo, el caso Brugal. De ahora de otra manera, pero se están defendiendo los mismos. El tema de las basuras en la Vega Baja, tanto en la Murada como ahora en Albatera, con ese tema está pasando un poco también como con lo que te comentaba antes de La Paz. Que esa gente, en este caso Vicente Pérez Basanta, que has tenido contigo en el programa, esa gente ha conseguido que los ciudadanos, sus vecinos, se den cuenta de lo que estaba pasando. Y han hecho manifestaciones, han ido a Murcia, yo he estado con ellos en la fiesta de Murcia, están haciendo un trabajo impresionante. Nosotros estuvimos con ellos, hemos llevado a las Cortes Valencianas todas las iniciativas. El diputado nuestro, Gisto Roc, por aquí por Alicante, llegó a la Murada, vimos todo lo que estaba pasando allí, nos dimos una tournée por allí por los bancales aquellos y les dijimos, en este caso a Vicente, a Deme y a más gente, les dijimos lo que queráis, o sea, nosotros no más que vamos a hacer de correa de transmisión de las iniciativas que vosotros queráis o queráis llevar a las Cortes, porque al fin y al cabo estamos para eso, ¿no? Para llevar la voz de los ciudadanos a las instituciones donde tenemos presencia, y eso fue lo que hicimos, llevar las denuncias, llevar las preguntas que se querían realizar por parte de Berti Vega a las Cortes Valencianas, y espero que esto no quede en nada, ¿no? Que espero que al final todos estos bancales pues se restauren, ¿no? A su estado original, y que de una vez por todas el vertedero de Abanilla, que yo pongo en duda que la totalidad del vertedero esté en Abanilla, se clausure de una vez y para siempre. Y con el tema de Albatera es lo mismo. El PSOE, por ejemplo, en el tema del plan zonal, de la adjudicación del plan zonal de residuos,
dice que está en contra de que se adjudique a la UTE esta Cespa Ortiz, porque es Enrique Ortiz el empresario que está implicado en toda la trama del caso Brugal, que también con el tema del Plan General de Alicante, bueno, Sí, está metido ahí a tope. Al final, todas las empresas están controladas por las mismas personas. A mí no me sirve de que ahora la adjudicación del plan zonal, que al final es donde va a tener que llevar la basura a todos los pueblos de la comarca, sea Albatera, sea Orihuela o sea donde vaya el vertedero finalmente, o la planta de tratamiento de residuos, que es lo que de verdad debería de ser. Sí, pero luego sabemos lo que es. Claro, al final a mí me da igual que sea ADENA a hacer partido o sea ADENA a otras empresas, y estamos viendo cómo son las mismas personas las que tienen controladas el negocio este de las basuras. A mí lo que me vale es que se haga una gestión pública de ese tema, que al final, por mucho que pongan en duda la gestión pública, cuando en Orihuela hemos tenido un problema como el de las basuras que estamos teniendo, ¿cómo se ha resuelto? Recuperando el servicio a la gestión pública. Si al final, si se hace bien, que se puede hacer, otra cosa es que diferentes gobiernos en diferentes sectores están haciéndolo mal, acaso de hecho que lo están haciendo, si se hace bien, las basuras y otros muchos temas se pueden gestionar desde la administración pública sin ningún problema. ¿Se está haciendo bien lo de las basuras aquí? Yo creo que mejor que cuando estaba la UD de playas de... ¿Cómo era? UD de Orihuela, Gran Ciudad. Aún así deja mucho que desear, ¿no? El tema de la limpieza urbana, tanto en el casco urbano como en las pedanías y sobre todo en la costa de Orihuela. Pero claro, es que no estamos hablando de una gestión pública, ¿eh? Hay que dejar claro eso también. Estamos hablando de un plan bien trabajado por parte de la administración para desarrollar el trabajo. Estamos hablando de un rescate de un servicio. Es una cosa diferente, pero bueno, es un avance, ¿no? Que una administración pública se atreva a recuperar o a rescatar ese servicio, yo creo que es un tema importante. ¿Y hay más cosas que se puedan celebrar de esta 2 años y más o menos 2 años, no todavía, de gestión? ¿Se podría hacer una lista de logros larga, corta? Yo creo que desde mi punto de vista se podría hacer. Lo que pasa es que empezaría y acabaría en este tema, ¿no? En el tema del rescate del servicio de la gestión de basura. Al final, otros tantos temas que se están haciendo cosas, que es verdad, están trabajando, el equipo de gobierno está trabajando, no difieren mucho en lo que se podría hacer un gobierno del Partido Popular. Y fracasos estrepitosos que, en fin, por dejar un poco fuera el trabajo diario, ahí yo añadiría alguna más, ¿no? Pero bueno, en cualquier caso, se ha hecho un buen trabajo en el Palmeral, que ya parece irreversible, aquello se moría, y se ha hecho alguna cosa más, pero hay fracasos estrepitosos, algo que de verdad han fracasado. Por ejemplo, no sé, hace poco te veía el tema del deporte, creo, te oí algo de eso. El tema del deporte es un tema delicado, porque al final que después de tantas críticas al equipo de gobierno del PP, que yo creo que eran aceptadas por el tema de la contrata del deporte, Aglet Wally, al final acaben dándole el servicio a la misma empresa, yo creo que es un error grande. Un error muy grande porque es que, para el que no lo sepa, yo, por ejemplo, yo estaba ahí dentro, yo he visto lo que había ahí. Yo he trabajado en el deporte escolar en Orihuela hace tiempo, cuando estaba el Partido Popular, y he visto cómo funciona eso. Y es un error volver a darle la Aglet Wally y la contrata. Y yo creo que el mayor error de este gobierno ha sido que la gente de Orihuela ha perdido la ilusión porque se pudieran hacer las cosas de otra manera. No es más las cosas concretas que hayan hecho mal que la pérdida de la ilusión de la gente por lo que se podía haber hecho y no están haciendo. Porque al final sí que hay barbaridades, ¿no?, que se proponen, pero son propuestas, porque no se materializan. Eso se podría criticar si se llevara a cabo. Por ejemplo, se me ocurre lo del tema de la ciudad de los rascacielos que Antonio Moreno propuso para la zona que queda liberada con el tema del AVE, más allá de las vías. Eso sería una catástrofe, ¿no?, que eso se hiciera así. Pero al final eso no se va a hacer, al menos de momento. Y más que algo concreto es la sensación general de la pérdida de la ilusión de la gente. Que eso va a ser muy difícil de recuperar. Una vez que se pierde la ilusión de la gente por cambiar las cosas en Orihuela, cuando se pierde la ilusión llega la decepción, ¿no? Y recuperar a mucha gente que yo creo que es muy válida, que en este pueblo se está empezando a apartar de lo que es la vida
social y política, en los movimientos sociales y políticos, que ahora mismo yo creo que están en auge y hay que celebrar la aparición de algunos movimientos sociales. Una vez que decía que si pierde la ilusión es muy difícil volverla a recuperar. Y me temo que esto va a suponer que en las próximas elecciones el Partido Popular pues retome la mayoría absoluta en Orihuela. Desgraciadamente, ¿eh? Desgraciadamente. Y con nosotros no va a quedar. Nosotros vamos a trabajar para evitar que eso sea así. Y estamos dispuestos a intentarlo, ¿no? A conseguirlo. Pero va a ser complicado, porque tú conoces la maquinaria de esta gente. Y contra eso es complicado competir, muy difícil. Hay desencanto. Hay desencanto. Hay desencanto en la gente, que ve lo que podría haber sido y no está siendo. Y el tiempo pasa muy rápido. Y al final 4 años no son nada. 4 años no son nada. Y hay algunas cosas que se están dejando, tal vez sea porque al final se resume todo a que son 9 concejales, ¿no? Es complicado también, con 9 concejales. No se ha sabido gestionar un gobierno estable y eso se está pagando y al final acabarán pagándolo. Bueno, Carlos, yo con el interés que esta entrevista tenía era precisamente hablar contigo de todos esos temas más generales, ir aterrizando un poco en Orihuela. No sé si hay algo que te gustaría tocar, porque por mi parte, al menos... Yo lo que te estaba comentando al final, ¿no? Que al final de todo se resume a que hay que trabajar y hay que devolver a la gente la ilusión, hay que conseguir que la gente se siga movilizando, porque el ataque al que nos están sometiendo es descomunal. Esto, lo que te decía del el 1% contra el 99% está siendo bárbaro, ¿no? Y la gente se tiene que dar cuenta de que si quiere mantener los derechos a los que tenía, si quiere conseguir más, porque yo creo que estamos en un sistema que está agotado y hay que construir otro. Ya veremos cómo, pero este es un sistema que hay que parar ya, que es decir, basta ya de esto, vamos a construir otra cosa, y esto se tiene que hacer con la gente. Y en eso estamos. Nosotros estamos trabajando. Pero ¿con qué gente? Estamos trabajando. ¿Lo tiene que construir, lo tiene que construir la gente o lo tiene que construir esta generación de políticos? Porque estamos hablando de sinvergüenzas, ladrones, golfos, gente que se la está llevando, o sea, que está expoliando un país, gente que está cambiando las leyes para que ese país no pueda reaccionar. Políticos que están persiguiendo a los colectivos sociales, sí, sí. Que los han utilizado para llegar al poder y luego los persiguen. Y tal. Ese es el panorama que tenemos. Y el desencanto claro. no es una breva que ha caído de una higuera. Es decir, estamos desencantados, no. Aquí hay un proceso largo. ¿Con qué tenemos para cambiar y recuperar esa ilusión que tú dices? ¿Qué tenemos? Está claro que con esta clase política, más que clase política, yo creo que en este país hay políticos de diferentes clases, ¿no? Porque al final no son los mismos intereses los que está defendiendo el Partido Popular o el Partido Socialista y lo que defiende Izquierda Unida. Izquierda Unida, por ejemplo, lo que está intentando es llevar la voz de la gente a las instituciones. En cambio, el PP y el PSOE es todo lo contrario. Están llevando las decisiones de los mercados a las instituciones, a la decisión. Hay que construirlo no con los políticos. Los políticos, al final, lo que tienen que hacer es representar a la ciudadanía, a los ciudadanos, al pueblo. Y es el pueblo el que tiene que construir su propio futuro. No podemos estar esperando sentados en una silla 4 años a que llegue, no sé, ¿cómo se llama esto que ya la Iglesia? La buena nueva, ¿no? No. Esto hay que construirlo. Pero hay políticos honrados. Claro que hay políticos honrados. ¿Dónde? ¿O no tienen cargo? Que los hay políticos honrados seguro, pero, claro que... pero si no se notan, a lo mejor es porque no están en primera fila. Vamos a ver. Y en definitiva es como si no hubieran. Al final, yo pregunto. Sale quien interesa a los grandes medios que salga, ¿no? Sí. Es muy difícil, por ejemplo, ver en Antena 3 o Telecinco, en estas grandes cadenas, a gente como te comentaba, como Alberto Garzón. Alberto Garzón es un chico de mi generación que es diputado en las Cortes, en el Congreso por Izquierda Unida, y que está representando a la gente. Es una persona formada como tal vez seamos la generación mejor formada sí, seguro.
y es una persona que está representando lo que las calles están reclamando. Toda esta gente de las mareas de reivindicaciones por la educación pública en defensa de la sanidad, en defensa de los servicios sociales, toda esa gente que está saliendo a las calles y que ahora se está preparando una manifestación también aquí en Orihuela para el próximo 9 de marzo, toda esa gente no puede estar equivocada. Toda esa gente quiere recuperar a todo lo que le están robando. Quiere evitar que el Partido Popular nos robe los derechos que se conquistaban también en las calles. Tal vez el gran problema sea que en aquel espíritu de la transición mucha gente se contagió en que no, ya lo hemos conseguido, ahora nos vamos a nuestra casa y son estos los políticos los que nos van a representar. Eso pasó con Felipe González ya. Entonces, tal vez sea ese el problema y haya que volver a ir a las casas de la gente a decirle, no, ahora tenemos que volver a las calles a recuperar todo esto que nos están robando. Por eso no se va a construir con políticos, y menos con los políticos que nos están gobernando ahora mismo. Por eso digo. Carlos, un placer. Yo encantado. Me lo he pasado muy bien. Hemos hablado de cosas que... Y además tu opinión, que es muy diferente a muchas otras, también puede hacer pensar, ¿no? Y también al equipo de gobierno, que les toca tomar decisiones, pues escuchar y ver que hay otras formas de entender, y que a ver si esa decepción que en este momento cunde, y eso te lo digo yo, porque procuro estar bastante en la calle con el oído, y hay una gran decepción, es verdad, pues bueno, que hay tiempo para reaccionar y que, en fin, yo qué sé, ellos les toca esa responsabilidad, nosotros la de, en cualquier caso, tomar nuestras propias decisiones, que una puede ser esa que tú dices, de tirarnos a la calle, así estamos hasta las narices, tío, iros a vuestra casa, todos los golfos de este país, que aquí hace falta espacio para poder respirar. Carlos, un placer, repito. Encantado de estar contigo esta noche. Te deseo mucha suerte y que si alguna vez, no sé, pues nos veremos seguro por ahí o aquí, si alguna vez aceptas otra invitación. Muchas gracias. Tengo un cascabel para ti, este es el primero, espero que tengas más. Te tomo la palabra y nos veremos seguramente en otros programas. Muchas gracias, Carlos, gracias. Hasta aquí el cascabel, nos vemos la semana que viene, sean felices y muy buenas noches.